¿Alguna vez te has preguntado por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué te atraen ciertas personas? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? El comportamiento humano es un enigma fascinante. En este podcast exploraremos las complejidades de la mente humana y desentrañaremos los misterios que hay detrás de nuestras acciones. Prepárate para desafiar tus creencias, aprender cosas nuevas y sobre todo para comprender mejor a ti mismo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles. Aquí como siempre transmitiendo 30 minutos de poder. Andamos de viaje, de gira artística como siempre. 30 minutos de poder se distingue, amigos, por observar el comportamiento humano a la luz del crecimiento, ¿no? Las personas quieren crecer de alguna u otra manera, ya sea financieramente, moral, espiritualmente, y entonces tienen que atravesar por ciertos caos, y estos de repente, ahí es donde se pierden, ¿no? Donde las personas dicen, mejor me regreso, mejor me quedo como estoy, no quiero accionar, no quiero tener resultados, prefiero así, es lo que Dios pidió para mí, es lo que Dios me otorgó, le entregamos toda la autoridad a Dios y si no estamos teniendo resultados, pues decimos es que es lo que Dios quiso que pasara, ¿no? Nací pobre, me morí pobre, o es la cruz que me tocó vivir, también ese es un comentario muy común. Pero vamos a ver hoy por hoy un punto muy interesante, porque estamos viviendo lo que se le llama la era de la infelicidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que la gente es menos feliz. En parte, amigos. Ahorita quiero aclarar este punto, ¿no? Porque de repente va a haber personas que brinquen, que digan, no, no puede ser posible. Pero efectivamente vivimos una era en la que están ocurriendo tantas cosas que pues de alguna forma nos están, digamos que hay otra cultura y no nos dimos cuenta en qué momento hubo una transición. Las personas que nacieron en la década de los 70s, 80s, son muy distintas a las que nacieron en los 90s y 2000. Eh, y entonces ya se percibe otro panorama que la verdad cuando a mí me tocó empezar a estudiar este tipo de cosas, que fue a finales de la década de los 90s, cuando me empecé a interesar un poquito más por el comportamiento humano, me di cuenta que iba a haber un cambio, así como lo estamos viendo, pero creí que iba a tardar muchísimo más y en realidad esto se aceleró. Desde el principio que el padre, recuerdo que los papás decían, no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, no le voy a dar todo lo que yo no tuve, pues hasta cierto punto es muy loable, ¿no? Qué padre, qué excelente que no permitas que tus hijos sufran como tú sufriste, pero ¿hasta dónde llegó ese pensamiento? Al grado de la sobreprotección, al grado que definitivamente personas ya maduras hoy por hoy no pueden valerse por sí mismos. Mira, te quiero decir a la letra lo que escribió un militar y escritor, se llama Michael Hoff, por si tienes oportunidad algún día de buscar acerca de él. Fíjate lo que dice, los tiempos difíciles crean seres humanos fuertes, los seres humanos fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean seres humanos débiles y los seres humanos débiles crean tiempos difíciles. Te lo vuelvo a repetir para ver en qué tono estamos ahorita o en qué entorno más bien. Los tiempos difíciles crean seres humanos fuertes. Te estoy hablando de principios del siglo XX. A principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, fue una situación muy complicada para el ser humano, sobre todo en el ámbito occidental. En el ámbito occidental, bueno, el ser humano estuvo experimentando cambios, las jerarquías sociales se marcaron demasiado, había mucha pobreza, había crisis, había recesión, se estaban disparando a principios del siglo XX la diversidad de religiones para poder satisfacer las necesidades de los demás. Y entonces crean hombres muy fuertes. De hecho, fíjate, un común denominador de a principios del siglo XX fueron hombres y mujeres célebres que escribieron grandes cosas para los tiempos venideros, que son los que estamos viviendo ahorita. Si tú platicas con alguien que todavía manifiesta tener cierta edad,
no sé, te estoy hablando de alguien de 70 años, 60 años, te vas a dar cuenta que hay una diferencia enorme con respecto a la cultura, ¿no? En mi caso, que no estoy tan mayor, pero también no nací ayer, también me doy cuenta cómo la humanidad se ha hecho más delicada, podríamos decir. Y es que mira, eran tiempos difíciles años atrás. Años atrás eran tiempos difíciles, por ejemplo, tu servidor, recuerdo que me iba caminando a la escuela, hacía un frío intenso y tenía que irme caminando sí o sí, no había otra forma, si no, no iba a la escuela. Entonces tenía que agarrar camino yo solo en la primaria y, y eso fue por un buen tiempo. Te estoy hablando de pequeño, te estoy hablando de que será 6 7 años, ¿no? Tenía que ir caminando por varias cuadras. Me acompañaba de mi amiguito, que también de la misma edad íbamos juntos y ahí nos hacíamos compañía. Esto era algo muy común en las ciudades. Hoy por hoy eso ya no es posible. Hoy por hoy dices, no, yo llevo a mis hijos y hasta asegurarme que entren a la escuela, porque si no puede ocurrir algo, ¿no? Entonces, los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Sin embargo, los hombres fuertes llega un momento en que satisfacen todas las necesidades y entonces se crean tiempos fáciles. Hoy es más accesible tener un automóvil, por ejemplo, um, y se ve la manera, ¿no? Se ve la manera de poder cuidarlos, atenderlos. Hay escuelas cada vez más especializadas y todo eso fue derivado a circunstancias difíciles. Se crean necesidades, se desarrollan necesidades y entonces se satisfacen dichas necesidades. Pero ya que están los tiempos fáciles, pues entonces se hacen seres humanos débiles. ¿Por qué? Porque no tienen esa piel de rinoceronte que tenían nuestros seres anteriores y por lo tanto ya hay más frustración, ya no se aguanta tanto y por lo tanto aquí, hoy por hoy, 2024, estamos en un momento de la historia en la que la sociedad es claramente débil. Y este victimismo implica una falta de responsabilidad, implica que no podamos, o más bien no puedan estas nuevas generaciones tomar las cosas, las riendas desde la luz de su propia responsabilidad, sino que primero no se hacen responsables de su mediocridad. Esto es algo que estamos viviendo claramente. No se hacen responsables. Y no solamente, fíjate, algo que me doy cuenta, que no solamente está enfocado a las nuevas generaciones, sino también hay personas que no están tan jóvenes, que atravesaron situaciones difíciles, sin embargo salieron embarrados de esta temporada, de este momento de la historia del victimismo. Hay muchísimas personas que son de edades contemporáneas, arriba de 40 años, que tienen una piel tan sensible, por decirlo de esta manera, que también no logran reconocer que sus circunstancias son debido a ellos mismos y sobre todo de forma personal y profesional y por lo tanto desemboca en una infelicidad crónica. Y esto se deriva de la creencia, amigos, de que tenemos que conformarnos con la vida que nos tocó y si de repente queremos tener éxito y echarle ganas, no estamos dispuestos a pagar el precio que se deriva del querer alcanzar un éxito, ¿no? La gente está buscando cada vez más atajos para tener éxito y está tan involucrado en buscar y encontrar los atajos que nunca los encuentra. Existen personas que se aprovechan para aquellas personas que lo único que están buscando es un atajo y no quieren pagar el precio de trabajar arduamente para conseguir ese éxito, que los únicos que se hacen ricos y famosos pues son los que proveen esas herramientas que no te llevan a ningún lado. Pero bueno, en fin, ese es otro tema. La mayor parte de las personas viven como en una jungla, pero una jungla densa, una jungla oscura, en donde no entra la luz, esa luz que te ilumina. Al contrario, quieren apagarse uno al otro, o bien
quieren levantar una luz fingida, una luz que no les pertenece. Es común, amigos, hoy por hoy, donde existe la mediocridad, es común echarle la culpa a los demás. Le echan la culpa al jefe, le echan la culpa a la pareja, le echan la culpa al socio, al gobierno. Responsabilizan a todo el mundo menos a ti como persona, cuando en realidad tú eres el creador de tu vida. Y ahora lo estoy diciendo en primera persona porque tú me estás escuchando. De repente vemos que existe un caos y somos tan buenos para señalar los errores de los demás. Espera, nadie te puso una pistola para estar en donde estás. Tú tomaste decisiones y tu obligación fue prepararte para hacer de esas circunstancias la mejor de las circunstancias. ¿Qué hiciste para prepararte? ¿Decidiste otorgarle tu responsabilidad a alguien más? Para que cuando llegara a ocurrir algo malo, tú te encuentres libre de pecado y decir, es que tú me dijiste. Esto es la cosa más fácil que pueda haber, echar culpas y en realidad no hacernos responsables y por lo tanto produce infelicidad. Sí, en realidad debes de entender que vivimos en una era cómoda, sí, pero al mismo tiempo incómoda. Es decir, estás viviendo cómodo en tu incomodidad. Y es cómodo porque pues nada tiene que ver contigo, ¿no? Yo todo lo hice bien, todo estuvo de maravilla y entonces te relajas. La parte incómoda es porque no estás obteniendo los resultados que querías en la vida, ¿no? Hay personas que se enojan hasta con Dios. Vivimos ahorita una etapa en la que las personas no están dispuestas a hacer un cambio en su vida. Mira, fíjate, es bien curioso, pero vivimos en la era de la cursitis. ¿Qué es cursitis? Curso para todo. ¿No se te hace algo tan, no quiero decir la palabra, vamos a decir, es tan sin embargo el que haya cursos para cómo limpiar tu casa? Sí, cómo tender la cama. Hasta donde yo tengo entendido, este era un tema generacional. Este de generación en generación se transmitía, donde el padre, la madre le enseñaba a los hijos cómo tender su cama, perdón, cómo dejarla bien estiradita, acomodadita, las almohadas, las cobijas, cómo se doblaban de tal forma que quedara impecable la cama. Y ahora ya hay un tutorial de alguien que se está llenando los bolsillos enseñando cómo se debe de tender una cama, cómo se prepara un café. Uh, o sea, es en serio, cómo se barren unas escaleras. Digo, en el entendido que de repente pueda haber cursos que estoy de acuerdo para hacerlo profesionalmente y quizás darle el plus a la limpieza de las escaleras en este caso. He visto videos y precisamente los estaba viendo ahorita en la mañana preparando este podcast, videos donde literalmente es absurda la forma que te dicen cómo barrer una escalera. O sea, de verdad que tu sentido común te debe de llevar a barrerla mejor que el video que tiene miles de reproducciones en YouTube. Fíjate, a ese grado. Hace algunos años se hicieron virales algunos videos de algunas celebridades preparando ciertos platillos mexicanos tan estúpidamente sencillos que tu sentido común te debe de llevar a prepararlos de una forma más fácil y más sabrosa, por cierto. Y dices, ¿es en serio? De verdad la gente llega a tal mediocridad impuesta que necesita un tutorial para todo. Entonces en el mundo del emprendimiento no es la excepción. Está bien, hay muchos libros que te dicen cómo trabajar, cómo hacer que las cosas sucedan, pero el ingrediente mayor es poner manos a la obra. Sin embargo, la mayoría de la gente lo que hace es estar en un curso y luego otro curso y luego otro curso, porque están esperando que haya el hilo negro, ¿no? Que haya un método más fácil y más dinámico de tener resultados.
De antemano te digo que no lo hay. No lo hay. Si acaso hay 1 en millones. Y de verdad te lo digo, tienes que tener un enfoque sostenido para tener un éxito rotundo. No estoy diciendo que lo hagas de la forma más difícil. Lo que te estoy diciendo es de que pongas manos a la obra, de que tomes el control de tu vida. Tienes que reconocer que estás donde estás debido a ti y no a factores externos. Y por lo tanto, llegar a donde quieres llegar también depende de ti. Entonces, no te estoy diciendo que te eches la culpa, sino que tomes la responsabilidad. No te tortures emocionalmente, porque eso también es de flojera. Deja de torturarte emocionalmente. Mejor empodérate y ve a la acción. Oye, soy una persona capaz, soy una persona físicamente capacitada que puede lograr lo que sea. Empodérate en lugar de seguirte victimizando. Y es cierto, no todo lo que hagas te va a salir bien. La verdad que no. Pero debes de entender una cosa, el camino es duro, será duro todo el tiempo, muy duro. De hecho, va a haber momentos en los que pensarás en renunciar. Yo lo pensé. Sin embargo, el sentido de responsabilidad y de compromiso no me dejó. Fíjate, y te voy a platicar un poquito de mi vida en mis primeros años del mundo laboral. Yo empecé a trabajar, a generar recursos desde los 12 años, ¿no? Hace ya muchos años, mi primer trabajo fue regando plantas en un vivero. Eh, Busqué trabajo, yo quería comprarme mis tenis Jordan y un balón de básquetbol, entonces busqué trabajo a mis 12 años, me dan trabajo para regar plantas. Resulta que ni el dueño ni yo sabíamos cómo cuidar las plantas, era un empresario que le dijeron que un vivero iba a ser un buen negocio, pues compró un montonal de plantas, pero no sabía él cuáles eran de sombra, cuáles eran de luz, cuáles eran de mucha agua, cuáles eran de poca agua. Y entonces él me ponía a regar todas las plantas. Y pues yo regaba todas hasta que se ahogaran prácticamente. Y me decía, ¿sabes qué? Estas plantas quiero que se vendan rápido. Y las poníamos en el mero sol abrasador y se marchitaron todas. Total que me echó la culpa el amigo y pues con razón, ¿no? Yo también no la verdad que era un tipo irresponsable y entonces me corren. Pero ese fue mi primer trabajo. Y entonces eché culpas, ¿no? Eché culpas, dije el Señor no sabía y aunque no sabía, pues yo tampoco, no, fui poco responsable. Quizás puedo culparme de pensar, creo que esta planta no debería de estar aquí, pero el jefe lo dijo y ahí la dejé. A lo mejor podía haber hecho algo más, no sé, puede ser. Ya pasaron muchos años, ¿no? Entonces, pero así sucesivamente estuve adquiriendo varios trabajos y por alguna u otra razón los dejaba. Me sentía incómodo, echaba las culpas y no había un crecimiento. Me di cuenta que no había un crecimiento. Hasta que en un momento dado volteo para atrás y me di cuenta que ya no era un niño. Me di cuenta que ya era un joven. Me di cuenta que ya estaba mayor de edad. Tendría aproximadamente 20 años y entonces me di cuenta que el estar claudicando vez tras vez podía ser un tema de años y nunca iba a lograr nada. Así que de una vez por todas me di cuenta que el camino iba a ser duro y muy duro y que el resultado no lo iba a tener a corto plazo, sino que hiciera mi porción diariamente, un día sí y el otro también. Fue entonces cuando decidí dejar de pensar en tener el resultado inmediato, sino hacer mi parte con responsabilidad. Sí, efectivamente tuve muchas ganas de mandar todo al carajo y decir hasta aquí, mejor me voy a meter de empleado otra vez. Pero en realidad se me forjó el carácter, de verdad. Entonces yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Abandonarás todo a la primera de cambios? ¿Dónde vas a situar tu nivel de responsabilidad? ¿Te vas a rendir? ¿Cómo te gustaría que fuera el obstáculo? ¿A poco no se te hace estúpido pensar
en cómo quisieras el obstáculo. Y por lo último, ¿tienes el compromiso real de ir desde el principio al 100% con todo lo que hagas? La realidad es que para poder lograrlo necesitas tomar las riendas de tu vida por completo en todo. Y primero te tienes que salir de esa jungla de mediocridad que muy probablemente está alrededor de ti. Conviértete en un creador. Tienes que reaccionar, tienes que despertar, tienes que huir de lo que se llama normalidad. Sí, efectivamente estás muy cerca de la vida que estás soñando, pero tienes que responsabilizarte de todo, absolutamente de todo lo que estás haciendo. No vas a lograr absolutamente nada echando culpas y creyendo que tú lo hiciste todo bien. Hoy por hoy me encuentro como aliado estratégico de algunas compañías que nos proveen servicios o nosotros les proveemos servicios a ellos. Sin embargo, una de nuestras filosofías es hacernos responsables de lo que nos compete a nosotros. Y esto nos ha permitido estar en mejora continua. Esa es la invitación que te hago yo. Cuando tú observas a alguien que está queriendo hacer las cosas bien y de hecho está responsabilizándose de su papel y lo está trabajando y lo está haciendo con ahínco y de pronto las cosas no salen como esperábamos, ¿cuál es tu actitud con respecto a esa situación? A mí no me importa, yo quiero que me cumplas. No, hay circunstancias, amigos, y esas circunstancias son ajenas a nosotros muchas veces. Y entonces nos ponemos en un nivel de una efímera justicia ciega, podríamos llamarlo de esa manera, pero acuérdate que todos estamos unidos con todos. Entonces todos nos necesitamos de todos. Por eso es bien importante que el papel que te corresponde a ti lo hagas de la mejor manera. Y obviamente que te tomes de la mano de gente que hace lo mejor que pueda de acuerdo a su papel. Y entonces las cosas van a salir mejor. El problema es cuando tú no quieres hacer tu papel de la mejor manera y entonces las cosas no salen bien y entonces nos apresuramos a culpar a nuestro alrededor. No tiene ningún sentido eso, amigos. Y eso no lo va a resolver. Acto seguido está el problema mayor y entonces tratamos y nos esforzamos arduamente por culpar, por renegar, por hacer un caos donde estamos haciendo todo más grande, estamos complicándolo todo, pero lo único que estamos haciendo es satisfacer nuestro ego, dándoles a conocer a todo mundo lo bien que nosotros lo hicimos y lo mal que lo están haciendo los demás, cuando en realidad es un problema de todos. Yo te voy a recomendar algo que es bien importante. Si tú formas parte de una comunidad en la que todos van juntos en un enfoque sostenido, lo peor que puedes hacer es echar culpas. Lo mejor que puedes hacer es ver cómo solucionar un problema para que todo vuelva a la normalidad. Es más, mejore. Esa es la invitación que yo te estoy haciendo el día de hoy, porque hoy por hoy, amigos, vivimos en un mundo débil y eso provoca infelicidad. Eso nos lleva a tener una vana responsabilidad y por lo tanto un compromiso nulo de las cosas. Y también sacamos el cobre. Cuando una persona se enfrenta a situaciones difíciles y empieza a despotricar y empieza a hablar mal de quien en un momento habló de maravilla porque las cosas estaban bien, pues ahí estamos sacando el cobre, no estamos haciendo leales, no estamos tomando nuestras herramientas y nuestras armas para combatir la mediocridad, sino nos dejamos que nos lleve la corriente y nos convertimos en los enemigos de los que estaban aliados a nosotros. Eso es muy común. Entonces yo te recomiendo que adquieras esa responsabilidad y si ya encontraste la comunidad en la cual tú quieres formar parte, pues déjame decirte que no está todo perfecto y a lo mejor las cosas no van a salir tan bien como esperábamos, pero de que estamos haciendo las cosas y de que estamos en la lucha, las estamos haciendo y que estamos en mejora continua, lo estamos haciendo.
Ahora haz tu parte y no digas ya la hice, porque nada es producto terminado. Si hiciste tu parte y sigues vivo, quiere decir que todavía no has terminado. Todavía hay mucho que aportar, todavía hay mucho que hacer. Sin embargo, has decidido hacer el mínimo esfuerzo. Y acuérdate que una persona extraordinaria no es aquella persona sobrehumana, es aquella persona ordinaria que decidió dar el plus, dar el pro, hacer más allá de lo que se le había estipulado hacer. Entonces, amigos, yo te quiero preguntar, ¿eres feliz ahorita? Bueno, te felicito por ello. Si eres feliz, entonces sigue en ese derrotero, pero sigue preparando a los tuyos, sigue adquiriendo la responsabilidad de liderazgo, desarrolla las capacidades de un mentor, y una de las capacidades más grandes que tiene un mentor es la capacidad de decir una palabra apropiada al tiempo apropiado. Un mentor no despotrica, un mentor no echa culpas, un mentor lo que hace es observar cómo están las cosas y ver el cómo sí solucionar. Esa es la parte principal de un mentor y esa es la que te estoy invitando a que te conviertas el día de hoy. Vamos adquiriendo la responsabilidad de la etapa en la que estamos viviendo y vamos haciendo de este mundo un mundo mejor, que esa es mi invitación. Te mando un abrazo, espero que estés bien y acuérdate que el propósito de estos podcasts es de que te transformes, rehaciendo tu mente, y esto no se logra de la noche a la mañana, es a través de pequeñas bisagras, pequeños cambios que necesitamos cada uno de nosotros, y es en mejora continua. A lo mejor un día claudicas, no tienes ganas de hacer nada, también es válido porque somos seres humanos, pero en el momento que te das cuenta, levántate y ponte a accionar y vamos a volver a hacer las cosas y mejor todavía. También acuérdate que es normal fracasar. El éxito es la consecuencia de muchísimos fracasos. El éxito lo obtiene aquella persona que fracasó y decidió intentarlo una vez más. Y no lleva cuenta, no son 2, no son 10, no son 20, son las veces que sean necesarias. Entonces, ¿por qué las estás contando? ¿Por qué dices que ya hiciste mucho? ¿Por qué dices que ya trabajaste mucho cuando todavía estás vivo? Si estás vivo, más vale que digas, no he trabajado lo suficiente, porque siempre se puede estar mejor. De verdad, te lo digo, y estas palabras están enfocadas para las personas que son de acción, ¿eh? Las personas que no son de acción, te lo juro que le va a caer muy mal mi podcast. Esto está enfocado a las personas de acción, las que quieren hacer que las cosas sucedan, y las cosas buenas, obviamente, a esas nos estamos refiriendo. Así que, pues tanto tú como yo estamos en la misma línea, vamos teniendo el mismo enfoque sostenido y vamos mejorando nuestra vida. Un abrazo, amigos. No olvides suscribirte a 30 Minutos de Poder para no perderte ningún episodio. Comparte tus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.